El año nuevo, símbolo de semillas, símbolo de posibilidades, de proyectos. 31 de diciembre, adornado de una serie de agüeros que para que nos vaya bien en el año siguiente. Bueno, pues de la misma forma a nivel astrológico hay varias formas de interpretar un nuevo año. Uno son los aspectos los que nos dan la huella digital del siguiente año, como son los eclipses, como es donde camina Júpiter, como es el cambio de los planetas grandes y pesados lentos. Esa es una forma de interpretarlo, pero hay otra que es casi que desde astrología horaria, que es ver cuáles son los aspectos con el que arranca el nuevo año, el 1 de enero a las 0 horas. Y eso es lo que vamos hoy a hacer aquí con Rafa, con nuestro querido Rafa, en el clásico de los jueves. Vamos por ello, querido Rafa, bienvenido. Vamos a por ello, querido Juan Carlos, querida audiencia. Qué grato estar aquí en el último programa de este 2024, ¿cierto? Este Otro año. 2024, en lo que fue nuestro vínculo, la verdad que fue sumamente placentero porque además de los programas, que no es poca cosa desde ya, hemos compartido presencialmente cuando viniste a Buenos Aires unos 10 días, 12 días, a full, turisteando, cenando, almorzando, estando con gente, con colegas, o exponiendo un poco de todo. Si bien ya nos conocíamos de antes personalmente, tuve la dicha de compartir contigo esos días que la verdad que estuvieron muy bonitos. Y bueno, este 2025 es mi turno para ir a organizarme, ir para Para Colombia, para Colombia. ir, para pisar tierra paisa, como dicen. Genial, querido Rafa. Bienvenido aquí y como bien lo mencionas, un año muy generoso con nosotros, muy próspero, con unos oyentes que nos aprecian, que nos distinguen. Era muy interesante estar caminando por Buenos Aires y de pronto que alguien me reconociera en la calle y me abrazara y me dijera, ven, nos tomamos una foto y bueno, en fin. Y seguramente ahora que vengas a Colombia va a suceder algo muy similar con todos los admiradores que tienes aquí en Colombia, querido Rafa, que te han seguido durante tantos años, o que nos han seguido durante tantos años, ya son más de Y es tres que años. gracias a ti es como que Colombia tomó cierta relevancia como mapa en la geografía mía. ¿Sí? Es gracias a ti. No, sinceramente, no por nada en especial, pero no era un país en el cual yo tenía capaz muchas referencias o estaba muy metido, pero a partir de ti me puse a buscar significados de palabras, significados de términos, significados de regiones, esas curiosidades que uno dice, bueno, a ver, tengo una gran referencia allí y uno se pone a investigar un poquito en todos estos años. Su merced va muy bien, Su merced, exactamente, su va merced. por buen camino. Ay, no, Rafa, va a ser un placer que vengas a visitarnos y que hagamos algún evento juntos, sin duda alguna. Eso, ya iremos organizando. Bueno, y a lo que nos reúne hoy precisamente es hablar de ese proyecto. Por eso empezamos hablando de proyectos del 2025. Y una forma de interpretarlo es ver cómo están los planetas ubicados. El ascendente siempre va a ser lo mismo, incluso desde distintas latitudes, porque estamos hablando de la medianoche. La medianoche siempre va a ser que el Sol esté en cúspide de casa 4, independiente de donde estemos. ¿Sí? Pero los aspectos relevantes en esa carta horaria del año, pues va a tener que ver la posición de la luna, los aspectos que hace la luna, los aspectos que hace el regente del Sol en pleno año nuevo, es decir, Saturno. Entonces, desde esa perspectiva es el análisis que vamos a hacer. Y prácticamente estábamos ahorita hablando previo a iniciar en el aire, de cómo prácticamente es la misma luna nueva, porque la luna nueva en algunos países va a ser el 31, en otros el 30, y prácticamente los aspectos de la luna nueva son los del nuevo año. Entonces, casi que hablar de la luna nueva va a ser muy similar a lo que representa la horaria del año. Exactamente, vamos a estar hablando de prácticamente lo mismo. Hay una pequeña variación de grados en la luna, sigue estando en Capricornio, desde ya que siempre toda carta del año es un sol en Capricornio, se entiende todo lo que es un 1 de enero. Y estuvimos viendo que venimos trabajando mucho lo que es tierra. De hecho, la carta del 1 de enero de este año, del 2024, se dio con luna en Virgo, ahora se dará con luna en Capricornio. Se va repitiendo aproximadamente cada dos elementos, ¿sí? O sea, es como que pasamos de repente de 2 años con luna en tierra, luego 2 años de luna en aire, bueno, y así, ¿no?
Qué interesante esto que estás mencionando, Rafa, porque aquí encontramos precisamente un parámetro, ¿no? Observemos cómo esta es la carta del 1 de enero del 2025, ¿sí? Y acá tenemos una luna a los 23 grados de Capricornio. ¿Sí? Pero si vamos al 1 de enero del 2024, o sea, el año pasado, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una luna ubicada en Virgo, en el grado 5. Así arrancamos este 2024 el año, ¿sí? Y si vamos a otro año atrás, vemos que la luna en el 2022, perdón, 2023, arrancó en Tauro. Entonces tenemos allí que es como si estos 3 años estuviéramos trabajando una sustancia de tierra. Porque si vamos al año anterior, nos vamos al 2022, ahí vemos que ya la luna está Juego, en en fuego, ¿sí? Sagitario. Y en el El 2021 anterior va también a ser estaba en juego fuego. también. Exactamente. Eso. Entonces, es como si se trabajaran durante 2 o 3 años un mismo Ujú. elemento a nivel de la luna. Recordemos que es la luna, ¿sí? La luna es como sentimos, como percibimos y cómo nos defendemos. Prácticamente la luna está mostrando el mamífero que habitamos. Entonces, los aspectos que hace la luna son muy importantes porque es cómo los procesamos, cómo los estamos digiriendo, cómo nos nutrimos también del tema y también cómo nos defendemos y cómo damos al mundo también. La luna tiene es cóncava y convexa. Entonces, por esa razón, eh, este es el tercer año de trabajo sobre la Tierra. Eh, Sin duda es un año capricorniano, donde la luna está en Capricornio en una luna nueva, pues es un año de ascenso, de retos. El ascenso se hace con los retos. ¿Sí? No podemos esperar a que las cosas lleguen en bandeja de plata. Necesitamos ordenarnos, ponerle método, estrategia a las cosas, poner un cronograma, cronos. ¿Sí? Y recordando que prácticamente es la primera luna nueva y prácticamente es el primer año nuevo en donde Plutón ya reposa a Capricornio, ¿sí? Ha dejado ya un fruto, ya lo ha dejado desnudo, ya lo ha dejado en modo reconstrucción. Las tierras más fértiles son las que después de una erupción volcánica deja la Tierra lista para generar unos procesos de novedad y de mucha fertilidad. Entonces, podemos utilizar esa misma metáfora para ver que Plutón hizo unas erupciones volcánicas desde el 2008 y que ahora esa Tierra está fértil. El tener una luna nueva, más un nuevo año con luna en Capricornio, es tener como todas las capacidades y las posibilidades para que a través del método, el ordenarnos, la estrategia, podamos llegar a unos muy buenos frutos. Por supuesto, eso depende de la voluntad. También podemos decir, no, pero es que con esta devastación no hay nada que hacer. Y bueno, pues no hay nada que hacer y se acabó. Pero con una luna en Capricornio, si utilizamos nuestra fuerza de voluntad, hay mucho por hacer y así como puede uno decir, todo está destruido y ya no hay nada, también uno puede decir, como todo está destruido, hay mucho por hacer y hay mucho por reconstruir. ¿De qué depende? De cada individuo. Sí, justamente la palabra método que citás me parece que es la adecuada. A ver, muchas veces como frase hecha se dice hay que conocerse, hay que autoconocerse, el autoconocimiento, pero el autoconocimiento pareciera como que se remite a estar reflexionando uno en la habitación acerca de cómo uno es en su diálogo mental. Cuando justamente, a ver, por los frutos se ve el árbol, ¿no? En cuanto a las acciones que se hacen. Entonces me parece que justamente esta carta nos invita a ponernos en contacto con la realidad, a poner nuevas facetas de experimentación. Es un Júpiter en Géminis el que tendremos. Y es como, a ver, la otra vez escuchaba un divulgador que hablaba que muchas veces con las vocaciones, ¿sí? Se piensa de que para encontrar la vocación ideal hay que sentarse a reflexionar si sería buen ingeniero, buen astrólogo, buen gastronómico. Y lo que decía es, sobre todo para los jóvenes y los que tengan la posibilidad, de experimentar trabajos. Si quieren ser gastronómicos, primero prueben de mesero para ver qué pasa en la cocina, qué pasa en el día a día, para ver porque desde la práctica se va a conocer eso y desde ya luego se agrega el estudio. Entonces me parece que ahí es donde uno puede autoconocerse en la realidad, experimentando y dándose lugar a eso. Porque, a ver, la imaginación y la fantasía muchas veces nos gobierna tanto
que pensamos de cómo podríamos ser en tal o cual situación que luego jamás se lleva a cabo. Y me parece fundamental mencionar esto porque esta es una luna que va a estar Neptuno muy presente, una luna nueva o año nuevo, y muchas veces desde Neptuno imaginamos cómo podemos ser como si fuese una película, pero luego al experimentar Géminis y al llevarlo al plano de lo real, Capricornio, es donde realmente podemos abrir un montón de campos y bifurcaciones. Ahí veamos cómo desde lo saturnino de la experimentación o lo capricorniano del hacer no hay límite. Justamente es abrir posibilidades. Uy, eso que estás mencionando es divino, Rafa querido, porque es que observemos que esta es la carta universal para todo el planeta Tierra, porque está hecha con longitud y latitud 00 en hora cero. ¿Sí? Y desde esa perspectiva, cuando ustedes miren una revolución solar o un análisis incluso de una carta natal, hay algo que siempre va a ser muy importante. ¿Sí? Y son los planetas en las cúspides, sobre todo de las cúspides pues, de angulares, como es la casa 4, la casa 7, o la 10 o el ascendente, pero también los planetas que están en cúspides dominando una casa en específico. Y en este caso, la casa 9 pues es como bien lo menciona Rafa, es la casa de la vocación. Pero la vocación en Júpiter es con la experimentación, por eso eso que acabas de mencionar es divino, ¿sí? Y tú también estabas mencionando otro tema que es la imaginación. ¿A dónde nos lleva la imaginación? La imaginación es una energía poderosísima y sobre todo en este caso con este año nuevo en donde tenemos un Mercurio en aspecto con Neptuno, los dos ya directos, la imaginación juega un papel fundamental, pero la imaginación sin la acción no es nada. No es nada, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros imaginamos un proyecto, por ejemplo, ahorita que estamos con ese nuevo año arrancando y todo, imaginamos si queremos hacer esto y vamos a ir al gimnasio y vamos a comer tal cosa y ¿sí? Esa imaginación necesita un soporte material. Entonces, en lugar de pensar qué queremos, más bien, ¿por qué no pensamos qué estamos dispuestos a pagar para obtenerlo? ¿Sí? Y a pagar no me refiero a en dinero, no me refiero a sacar los ahorros, romper el marranito para decir voy a tener esto, no, me refiero a que, no, es que yo quiero ser médico. Bueno, ¿estás dispuesto a estudiar más de 7 años? ¿Estás dispuesto a aguantarte el maltrato de los residentes? ¿Estás dispuesto a hacer una serie de trabajos? Y estás dispuesto a lidiar con olores y con la sangre y con no sé qué. Bueno, ¿sí? A esto, ¿puedo pagar ese precio? Sí, dale. O sea, lo logras. ¿Sí? Entonces, ¿estás dispuesto a ser psicólogo? Bueno, ¿estás dispuesto a leer, a estudiar a los grandes, a mirar la trascendencia en la historia? ¿Estás dispuesto a hacer trabajos y escribir con normas APA? ¿Estás dispuesto a que todo lo que hables lo sustentes? Ah, sí, sí, yo puedo pagar ese precio. Bueno, métete a estudiar los 4 años de carrera, ¿sí? Entonces, es decir, un poco con una luna en Capricornio, es el aterrizaje de los proyectos. Uno llega y le dice a los adolescentes, estudia lo que quieras. ¿Por qué no más bien preguntarles, qué tanto estás dispuesto a pagar para esa profesión? No, yo te pago la carrera, por supuesto, yo te pago tranquilo, pero a nivel humano, ¿qué tan dispuesto estás en hacer unos cronogramas, en una dedicación y generar unos talentos disponibles hacia ese rumbo que quieres sacar? Y eso a priori se va a saber experimentando dentro de ese campo, ¿sí? No hace falta llegar a ser profesional para experimentar. Esto lo digo no solo literalmente, sino como metáfora, ¿sí? De cómo muchas veces creemos que una situación se puede dar de cierta o cual manera, pero si ni siquiera nos asomamos a experimentar un poco cómo juegan nuestros personajes internos, va a ser muy difícil. La otra vez me acuerdo que para uno de estos últimos programas hablábamos de nuestros personajes dentro de la obra de teatro. Y muchas veces quedan en un diálogo mental. Tiene que salir, como decimos acá en Argentina, los pingos se ven en la cancha. ¿Sí? Los caballos, se le dice pingo. Es decir, para saber si algo nos interesa o no nos interesa. Porque si no queda todo en un ideal. Con respecto a esto, estamos con la oposición Mercurio-Júpiter. Ambos forman una cuadratura a Saturno. A ver, entre Mercurio y Júpiter, lo que puede haber es como si fuese una ensalada de ideas, de conceptos, de proyectos. La flecha jupiterina desde Mercurio quiere trazar el mapa del tesoro
y Júpiter es como que le abre muchísimos caminos, porque es Géminis, ¿sí? Entonces aparece Saturno. Yo ayer subí un reel sobre esto, que hay un concepto muy interesante que se llama compartimentalización, ¿sí? De cómo llevar a la acción nuestros propósitos, pero primero hay que discriminarlos en compartimentos. Esto requiere de una tarea saturnina, porque justamente Saturno forma esta cuadratura para poder separar, discriminar aquellos conceptos que entre Mercurio y Júpiter están un poco en ensalada. Es decir, es como que imaginemos que tenemos un closet que tiene sus casilleros y vamos poniendo las diferentes áreas de nuestras vidas. Y luego a cada una de esas áreas, primero al separarlas, vamos a poder entender un poco qué emoción lleva cada una de esas áreas, pero luego hay que ponerlas en acción. Hay que agendar un horario para hacer tal o cual cosa. Es como poder tener un diagrama. Por eso me parece que esta es una carta que apunta mucho al trabajo de autoconocimiento desde la práctica. ¿Sí? Por eso agarrar una hoja, un lápiz y hacer todo este trabajo de compartimentar. El término es un poco Compartimentación, compartimentalización, que los invito a que lo compartimento. exploren al término. Me parece que es sumamente útil, porque aquí es donde Saturno colabora con esta cuadratura para poder sublimarla. Porque si nos quedamos en la parte negativa de Saturno, en cuadratura Mercurio y Júpiter, nos vamos a quedar en restricción en el habla, restricción en la comunicación, restricción o desilusión en las expectativas. En cambio, es ordenar todo en cada uno de sus casilleros primero, para que Eso luego es, interactúen entre sí. Pero primero hay que aislarlos. y prácticamente observemos, Rafa querido, que es lo que desde la antigüedad se ha hecho siempre. Mira cómo los antiguos que miraban el cielo encontraron unas estrellas fijas que por más de que pasaban los años, siempre estaban allí, otras peregrinas que se movían todo el tiempo. Y esas estrellas fijas prácticamente las metieron como en un compartimiento, ¿sí? Está este compartimento, está esta estrella que es la espiga, está esta otra que es, no sé, bueno, Al gol. Argol, ¿sí? Y las dejaron allí quietas. Y al ver que estaban siempre allí, eh, esos compartimientos los empezaron a unir, ¿sí? Unir. Y cuando los unían, empezaron a imaginar figuras. Y eso es lo que se llama también constelar. Constelaron un grupo de compartimientos, un grupo de estrellas, para después hacer una narrativa con ellas. ¿Sí? Entonces, eso mismo nos pasa en nuestra historia personal individual. Tenemos una serie de vivencias que al parecer son separadas, pero que gracias a que son separadas, acabo de vivir una discusión con mi hermana, con mi hermano, con mi tío. Está separado, ¿sí? Pero después me doy cuenta que con mi jefe o con mi compañero de trabajo volví a vivir una situación muy similar y entonces es otro compartimiento, ¿sí? Y está de mí si uno esto que está aquí con esto que está acá y puedo contar una historia. Ya entiendo por qué cuando era niño, que me sentía excluido y no visible, tenía que subir los tonos de voz o tenía que caerme o tenía que hacer algo para que mamá me viera y por eso peleaba tanto con mi hermana. Y posteriormente sucede exactamente lo mismo con mi compañero de trabajo, mi colega y mi jefe. Entonces constelo esos dos puntos, esos dos compartimientos y al constelarlos hago una narrativa que me permite reconocer mí, saber quién soy, realmente cuál es la historia que está detrás de todo esto. Sí, además también es una forma de evitar generalidades, porque cada cosa se pone en su lugar. Supongamos que yo vengo una semana que tuve o entredichos o lo que fuese con tres personas. Entonces caigo a decir, nadie me quiere. Tres de tantas que conozco. Entonces, un poco la mente empieza como a engañarse y a poner ese nadie como absolutos. O al revés, quizás dos personas me dicen cosas bonitas y yo digo, todo el mundo me quiere y me confío en que es así. Quiero decir, poder discernir y discriminar me parece que, si bien es un acto meramente virginiano, recordemos que venimos terminando un 2024 con Luna en Virgo, ¿sí? Y ahora con Luna en Capricornio, es decir, todos los compartimentos que administra Virgo, ahora pongámoslo en acción, porque justamente a esto hay que darle un ruedo práctico, ¿sí? Es decir,
separar las diferentes áreas de vida, sea relación, sea salud, sea economía, sea trabajo, sea hobby, sea esparcimiento, que cada lugar tenga su tiempo y espacio, porque así es como nuestros protagonistas de la obra de teatro van a tener vida, y eso es estar vivo, básicamente. Quiero decir. Aquí, aquí Rafa también nos están ayudando por el chat. Dania nos dice, suena como maqueta del Titanic, tal cual, porque fíjate cómo en los grandes buques, los compartimientos que están abajo sirven para la flotación. Es decir, si estamos en medio de una tormenta, el barco necesita hundirse un poquito más para que no, para que te corra menos riesgo y que se bambolee menos. Entonces inundan unos compartimientos y baja el barco más. O si necesita una flotación más alta, sacan de nuevo el agua de esos compartimientos y el barco sube varios metros. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera pasa con nosotros, ¿sí? Hay compartimientos en nuestra vida que necesitamos inundarlos y profundizar en ellos, ¿sí? Y es lo que a veces toma toda la atención de la misma carta. A veces la vida de pareja o lo que estoy viviendo con mi pareja o las peleas que estoy teniendo con ella ocupa toda mi atención y es como si el resto de compartimientos de mi vida se apagaran, como si no existieran y me obsesiono con ese tema, ¿sí? Cuando tengo tantas otras cosas, esto también nos lo muestra la carta natal. Pensemos en cada casa como un compartimiento aparte y separado, ¿sí? A veces le damos Ay, mucho más énfasis a un solo punto de la carta y resulta que todos son importantes. ¿No? que eso sería plutonizar un punto, cuando toda la intensidad va puesta en un solo foco. Y fijémonos cómo esta luna está en conjunción a Plutón, pero disociado, es decir, en signos distintos. Plutón ya en Acuario y la luna en Capricornio. Entonces, este Plutón en Acuario está diciéndole a Capricornio, déjame esparcir mi intensidad en otras áreas también, ¿sí? No en una sola, como lo vino haciendo en Capricornio. Veamos desde el 2008, donde estuvo Capricornio transitando en Capricornio en nuestra carta, posiblemente sea el área en donde más intensidad se puso, como si fuese una de las patas de la mesa que mayor énfasis se le ponía, y ahí es donde ¿qué pasa? Se desequilibra. Hablando de equilibrio, esta carta con la que comenzaremos el año tiene un ascendente en Libra, que justamente es buscar de que no esté plutonizada. No le puedo pedir a Plutón un equilibrio, ¿sí? Estoy intentando domarlo, si se quiere. Pero de alguna forma de que no haya una pata que tenga mayor prioridad sobre las otras. Desde ya que hay acontecimientos en la vida que nos hacen tener que reaccionar para poner prioridades. Pero que cada cosa esté en su lugar. Eso es lo que pide el ascendente en Libra de alguna manera. Sí, y ahí estás tocando otro de los puntos de estas horarias que son únicos en cada año, ¿sí? Es único de cada, a ver, ¿qué no es único de cada año? Siempre cada año va a iniciar el sol en el grado 10, ¿sí? De Capricornio. Eso es inamovible. Siempre vamos a tener un ascendente en Libra, siempre. Pero lo que nunca vamos a tener igual es la posición de Venus, es decir, el regente del ascendente, ¿sí? La posición de la Luna, ¿sí? Y la posición de Saturno, que es el regente, ¿sí? Saturno más o menos cada 2 años y medio cambia de signo. Entonces, el año pasado, este y el próximo lo tenemos aquí, en Pisces, ¿sí? Entonces, va a estar marcando una pauta. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los valores que trae el nuevo año? Entonces, vemos dónde está Venus, el regente del ascendente, ¿sí? Entonces, los valores están ubicados en Acuario, ¿sí? Y acá es para mencionar que desde el 2020 que tuvimos la conjunción de Júpiter con Saturno en el grado cero de Acuario, ¿sí? Ahí arrancó un proceso muy importante de la existencia humana, porque ellos son los cronocreadores, es como leemos el mundo, es como leemos la Matrix en la que estamos embebidos como, como humanidad. ¿Sí? 200 años han estado haciendo conjunciones en signos de tierra, pero a partir del 2020 hicieron la conjunción en aire. Entonces pasó a ser lo más importante para nuestra estructura humana, salió de 200 años de estar pensando en que la tierra, los valores, los bienes físicos y materiales, las paredes, en la tierrita, ¿sí? Era lo más importante. Y no, entonces ahora que empezó Júpiter con Saturno a hacer conjunciones en aire, lo más importante es
la interacción humana, la socialización, el intercambio. ¿Sí? Y en eso, precisamente, hace unos días escuchando a una persona de marketing digital, decía, antes los bienes eran la fuente del valor de los recursos, en este momento es la comunidad. Si usted tiene una comunidad activa en Instagram, en YouTube, en lo que sea, una comunidad, y comunidad es un grupo de personas, incluso no muy grande, porque él decía, los, 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 los super influencers que tienen miles y millones de personas seguidores, incluso ya tampoco hay conexión con los micro influencers. Las personas que tienen, no sé, por ejemplo, 5.000 seguidores en Instagram, pero es que son 5.000 seguidores que los siguen, que tienen una conexión directa de corazón, ¿sí? ¿Mm? Entonces, esas personas tienden a ser incluso, es como si tuvieran un bien, un inmueble, es como si tuvieran un apartamento, una casa que lo tienen arrendado, ¿sí? Entonces decía él, las personas que tienen una comunidad pueden estar embebidas en un momento histórico complejo de crisis económica y lo que sea, pero como tienen una comunidad activa, pues simplemente el producto de calidad que ofrezcan a su comunidad que tienen un enlace, pues o se va a vender o va a tenerse en cuenta o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esto es para mencionar que la Venus en Acuario para lo más importante y el valor más importante es cultivar la conexión humana y la conexión de comunidad. Vibramos en una misma frecuencia, dice Acuario. Tú vibras y yo vibro en una misma frecuencia. Esto con un Plutón en el mismo grado, en el grado 1, donde ya está caminando, ¿sí? Donde se hizo la conjunción Júpiter-Saturno, está diciendo, explota el proceso, haz una minería con ese proceso y entiende la importancia que tiene la conexión humana, más que tener un dinero ahorrado en el banco, más que tener recursos por doquier. No, el recurso importante acá es las conexiones humanas, la interconexión, saber quién hace qué, saber cómo conecto una persona con otra, ser de alguna manera también celestinas, que unen personas, comunidades, ideas y que entre todos hacemos tejido humano. Entonces, para mí este año que comienza es ya ratificado esos procesos porque como la conjunción se hizo en el 2020 de Júpiter con Saturno, estamos en la primera cuadratura creciente de estos dos, ¿sí? ¿Qué es una cuadratura creciente? Es donde se ve si, de qué venía esa semilla, los correctivos que tengamos que hacer. También es donde las dos partes tienen fuerza, ¿sí? Entonces, fíjate cómo esta conjunción exacta se hizo ayer, antier, ¿sí? De Júpiter con En Saturno, Nochebuena, en sí. Nochebuena, ¿sí? Y seguramente los que tuvimos mucha interacción social en esos días nos dimos cuenta de las polarizaciones que se gestaron en muchos sentidos, porque es como si Júpiter tuviera tanta fuerza como Saturno, ¿sí? Y entonces es como una necesidad de poner en confrontación temas, no para polarizar ni tomar partido por uno u otro, sino para ver eh, esto que se gestó en el 2020, cómo va y los correctivos que tengo que hacer frente a ello. ¿Sí? Sí, 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 adhiero totalmente. Además, también sumaría de que Venus en Acuario tiene una cuadratura con Urano, que el desafío es el de generar vínculos que aparecen de forma uraniana, ¿sí? O también permitirse dejar vínculos que se extinguen de forma uraniana. Sé que es muy fácil decirlo, ¿eh? No aplicarlo. Recordemos que parece paradójico una Venus en Acuario en cuadratura a Urano, porque estamos hablando del mismo regente, pero a lo que voy es que Acuario no deja de ser un signo fijo, ¿sí? Más allá de que es el signo de los cambios. Entonces Urano justamente le está diciendo, bueno, a ver, ¿alcanzaste tu ideal de cambio en cuanto a cómo te estabas vinculando, cómo te estabas valorando, cómo estaba haciendo tu faceta recreativa? Bueno, van a aparecer vueltas de tuerca en los vínculos en donde creíste que se había alcanzado la cima. Recordemos que el otro regente de Acuario no deja de ser Saturno, ¿no? Donde de alguna manera cristaliza el cambio. Ahora ese cambio que se creyó haber estado cristalizado a nivel, bueno, venusino, vincular, de valoración, aparece Urano. Es que esa cuadratura es preciosa porque también, como está haciendo cuadratura con el ascendente, ¿sí? Ahí va. Entonces,
caen muchas cosas y además como desde la carta horaria, está desde casa 8 casa 5 casa 8, ¿no? Entonces, esto puede llegar a verse como una serie de cosas que yo no me esperaba que, "Oye, ¿y qué pasó aquí? ¿Sí? Como, ¿cómo así que está peleando fulano con sutano? ¿Cómo así que no se hablan? O sea, como, sí, que es como, ¿qué está sucediendo? Una serie de sorpresas, ¿sí? Que si las apreciamos y las leemos, no desde la victimización y eso, sino desde las posibilidades, ¿sí? Es una cuadratura que me puede traer mucha riqueza, casa 8 y muchos procesos de transformación para aprender a poner límites y para poder hacer una reconexión con otros valores que hasta ahora no me había dado cuenta. Venus en 5. ¿Sí? Sí, además está el llamado a la acción. ¿Qué quiero decir? Con esto que hablamos de armar compartimentos, está involucrado Mercurio en Sagitario. Este Mercurio tiene un trígono a Marte retrógrado, ¿sí? En Leo. Es decir, es como poder ubicar en cuáles de los compartimentos no estamos siendo protagonistas de nuestra existencia, función leonina, justamente para poder atenderla. Porque ese Mercurio al estar retro lo que permite es una reflexión acerca de qué áreas que no están siendo gatilladas, gatillarlas. Con tal de lograr un protagonismo, no desde el punto de vista protagonismo como ser el centro de atención, sino para con uno mismo. Entonces me parece fundamental de que va acompañado con una expectativa desde Sagitario. Y además, este Marte tiene un trígono hacia Neptuno en Piscis. Entonces, de alguna manera podemos accionar desde cierta intuición y cierta, entre comillas, certeza de que si estamos siendo fieles a querer ser protagonistas de nuestra propia existencia, luego no hay lugar a arrepentimiento alguno. No hay lugar a arrepentimiento alguno y además es una energía que también se contagia porque es Neptuno el que está involucrado. ¿Sí? Es como que yo agarre y identifique un compartimento en el cual no estaba siendo protagonista, le empieza a dar un hábito, un ruedo, y seguramente voy a querer, por ósmosis, por resonancia misma desde Neptuno voy a atraer gente que esté en esa circunstancia. Supongamos que en uno de los compartimentos estaba el tema de el ejercicio físico, no lo venía haciendo y empiezo a generar hábitos y salgo a correr, desde Neptuno me va a juntar o se me van a juntar otros corredores, ¿sí? Vamos a generar ahí una cierta comunidad. Pero eso se da solo, no planificado. Eso es una consecuencia luego. Porque se hace con tanto cariño y con tanta pasión Ahí va. que empiezas a generar una resonancia. ¿Sí? Eso. Sí, se contagia. Se contagian esas vibras. Ujú. Se contagian esas vibras. Esto, acá en la medida que ibas mencionando, hay algo que a mí me parece que hay que detenernos y hacer mucho más, aunque ya lo nombraste, pero hacer más énfasis y es en este Mercurio. Es que Mercurio juega acá un papel fundamental, se acaba de poner directo a mediados de diciembre, entonces tiene buena velocidad, está recorriendo camino ya recorrido, entonces es como si tuviera ya sabiduría de esos Ujú. grados del zodiaco. ¿Sí? Eh, y es el que está haciendo aspecto con el regente de la carta horaria del año nuevo, que es Saturno, ¿sí? Y con prácticamente la huella digital de cada año, que es Júpiter, porque Júpiter se demora más o menos un año por siglo, ¿sí? Entonces, está en unos aspectos que a mí me parecen bellos, porque él está en una casa que es suya, que es la casa 3, pero en un signo que es ajeno, está exiliado. Mercurio en Sagitario está exiliado. Como lo está Júpiter. Júpiter está en su casa 9, regente de 9, pero exiliado en Géminis. ¿Sí? Eh, es decir, ambos están en oposición en aspecto y en cuadratura con el regente de la carta. O sea, toda esta ecuación que acabo de plantear para mencionar que es un gran momento para darle la vuelta a la moneda. ¿Sí? Es decir, estamos viendo siempre a las personas y a la vida, y sobre todo en estas épocas de diciembre, con unos preconceptos, con una moralidad, con un deber ser. ¿Sí? Y entonces, como se está dando la vuelta a la moneda, es un momento de hacer un intercambio de valores.
y de escuchar a aquel que está diciendo, ¿y por qué siempre hacemos esto? ¿Por qué no lo hacemos diferente? ¿Sí? Darnos la posibilidad y la persona que está enranchada en decir, no, se tiene que hacer es así, decir, bueno, hagámoslo diferente, ¿por qué no? ¿No? Eh, y darle como una vuelta. También es como si pusiera en evidencia este Mercurio que aquellos que no tenían el suficiente poder de voz económico, el que sea, es como si empezara a recibir más ese poder y el que tenía el poder estuviera con el volumen más bajito, ¿sí? Es como si se estuviera invirtiendo un poco los valores, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo es de importante no quedarnos en la polarización cogiendo bando, sino más bien poder ver que se está como intercambiando un valor? Eso también es Venus-Urano. Eh, y si soy flexible a lo que me invita a este intercambio de valor, seguramente puedo encontrar mucha riqueza del alma en ese proceso. De lo contrario, voy a quedarme en una polarización, peleando y atrincherando que yo tengo la razón frente a algo. Y tengamos en cuenta algo fundamental con este Mercurio ahí en Sagitario y Júpiter en Géminis. La verdad no existe. La razón no existe. La única verdad no existe. Solamente existen seres humanos pensantes que tienen sus razones de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a lo vivido, que tienen un pensamiento y una visión de vida. Pero esa no es homogénea ni única para todo el mundo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿vamos a pelear para tener la razón? Si la razón no existe, qué absurdo. Entonces, Sí, además somos seres que emitimos sonidos que le damos un significado y a eso lo llamamos lenguaje. Y entonces, eh, justamente apropiarse de esos significados que se le da, bueno, me parece que ahí también hay que dar lugar a que intervenga Marte para con Plutón, en oposición a Plutón, ¿no? Esta oposición de Marte para con Plutón, que me interesa muchísimo que Marte tenga un trígono al nodo norte en Aries. Es decir, cuando recién hablabas de las dos caras de la misma moneda, estás hablando de Libra, de alguna forma, ¿sí? Pero fijémonos que el nodo sur está en Libra, ya, y terminando proceso. Entonces, yo creo que este Marte lo que dice es dar vuelta a la moneda, pero que una de las caras se transforme en la otra cara. ¿Sí? Yo creo que la invitación es un poco eso, siguiendo el deseo que da la dirección de Aries. Deseos de individualidad, deseos de cierta libertad, deseos de ponerse en acción para justamente lograr ese protagonismo propio de Marte en Leo. Pero me parece importante rescatar de que esta Marte oposición Plutón, yo muchas veces, perdón si soy repetitivo, pero puse el ejemplo, ¿no? De que muchas veces es sobrevalorar el poder propio, como sentir de que si abro la puerta de la casa se va a derrumbar, que si arranco el coche va a ir a 300 kilómetros y va a ser un desastre, o que si digo algo paso a ser un dragón que escupe fuego, cuando en realidad no es así y eso nos puede llevar a frenarnos. Ahora, ¿qué sucede? Al estar en trígono, ¿sí? Con el nodo norte en Aries, eh, si tenemos un deseo, podemos accionar el carro y seguir ese deseo. Y no necesariamente ese carro va a ir a 300 kilómetros por hora o vamos a generar unas discordias impresionantes, porque justamente está el nodo sur en Libra, ¿no? Que de alguna forma está compensando también. El sextil, perdón, con Marte. Marte con sextil en el nodo sur. y es que como cualquier aspecto con Plutón, como Plutón nos de Y es puntos radical. medios, es radical, sí. ¿Sí? Entonces, nos preferimos muchas veces castrar a Marte para... Ahí va. ¿sí? Exactamente. Castrar a Marte quiere decir no encender, no poner primera. Y muchas veces, si dejamos que eso suceda, justamente es como frenarnos en el medio de la autopista y que los demás carros nos atropellen, Plutón, porque justamente nos dejamos plutonizar de alguna manera. Dejamos que el otro nos absorba, que el otro nos maneje, como que nuestro control de mando lo tiene otro, ¿sí? Pero justamente acabar ese nodo norte en Aries, ni más ni menos, que ya está terminando ciclo además, después de unos 18 años y medio. Sí. Para renovar los deseos, hablando de Año Nuevo.
Ahora que mencionas esto del coche, del carro frenado y los otros me pasan por encima, es que hace muchos años en uno de estos libros de Kabalev, él mencionaba lo que le sucedió a Job y la ballena. Bueno, y después Jung también lo menciona en respuesta, en un libro, en un ensayo que hace de respuesta a Job. Pero me parece muy pertinente mencionarlo y es como eh, él recibe un designio de Dios que tiene que decirle al pueblo que se va a destruir, que va a haber una gran catástrofe, que viene una situación. Y entonces él reniega en una primera instancia y le dice a Dios, pero ¿cómo me vas a mandar cómo me mandas Ujú. esa tarea? ¿Para qué me mandas esa tarea si tú eres un Dios bueno y terminas salvándolo y yo voy a quedar mal? Le dice, es tu tarea, tienes que hacerlo. Entonces él llega ya y rásguense en las vestiduras, cambien porque llega el juicio final y no sé qué, sí. Y entonces todo el mundo llega y cambia sí, y entonces no mandan, pues no se muere nadie, no pasa nada, sí. Y entonces él decepcionado, ah, perdón, es que me comí la mitad de la historia, sí. O sea, en la primera parte de la historia, Dios le manda ese designio, él dice, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Y entonces se va, se mete de polizonte en un barco, y en ese barco entonces llega una gran tempestad, una gran tormenta, todos los tripulantes del barco, pero ¿qué pasa? Debemos tener algo acá, buscan en el barco y lo encuentran de polizonte, dicen, ¿usted qué hace? Dice, no, tranquilos, yo ya sé qué es lo que pasa, es que estoy evitando un designio que Dios me mandó y por eso es que estamos acá en medio de una tormenta. Él se lanza al mar, se bota de la embarcación, una ballena lo recoge, se lo come, ¿sí? Lo lleva a buen puerto y él dice, bueno, listo, voy a hacer el designio. Y le dice a todo el mundo, rásguense las vestiduras y cambien porque el mundo se va a acabar, ¿sí? Y finalmente, pues no se acaba gracias a eso. Pero es Claro. la tristeza de él decir, nada de lo que yo hago sí se cumple, pero pues soy parte del camino del destino, del camino de Dios, de lo que como vamos a llamar. Eso es un poco Marte-Plutón, ¿sí? Marte-Plutón, entonces, en la estructura egoica, dice y se niega a decir, ¿por qué voy a actuar si finalmente no va a tener ni un logro, ni un reconocimiento, ni mi palabra va a tener eco, ni nada, ¿sí? Sino simplemente soy presa del destino, necesito es alinearme con el destino. Entonces, con Marte-Plutón necesitamos aprender a ser humildes de recibir y de ser simplemente piezas fundamentales sin querer sobresalir frente al tema, más con un Marte en Leo, ¿sí? Entonces es un poco como la historia de Jonás en la ballena y todo este tema de me entrego un poco a lo que van sucediendo las cosas, así no sea yo el de la participación o que mi palabra no sea la verdad o la que le ponga el sello a las cosas, pero gracias a mi interacción se modificaron las cosas y se llevaron a buen término, a una buena solución, ¿sí? Ujú. Sí, sí, sí. Además, un poco esta oposición de este Marte retrógrado para con Plutón está diciendo que al fin y al cabo no somos tan importantes, en el buen sentido, ¿no? De que muchas veces creemos que por decirle algo a alguien o por generar una situación con alguien, la otra persona va a quedar arruinada o devastada. A ver, estoy hablando siempre que no se haga de la agresividad, ¿no? Cuando en realidad quizá la otra persona escuchó el mensaje y se desentendió y pasó a otra cosa. ¿Sí? Eso me parece que es fundamental rescatar, porque un poco esta oposición Marte-Plutón invita a una renuncia de esa parte egoica que cree que tiene un sobreprotagonismo, o que es omnipresente, mejor dicho, ¿sí? Entonces la invitación de esta oposición es justamente esa para lograr una individualidad desde el nodo norte de Aries. Y luego lo que sí sumaría es que la Luna no deja de hacer un sextil con Saturno en Piscis, la Luna en Capricornio. Justamente acá también pareciera que fuese repetitivo, pero justamente un Saturno en Piscis lo que al comunicarse con la Luna está diciendo qué tanto nos estamos alimentando de aquel modelo que tenemos una ilusión de ser. ¿Sí? Y eso es parte de un proyecto. Un Saturno en Piscis tiene que ver con cristalizar un modelo y qué mejor que se lleve con la Luna para poder actuar, para poder alcanzar. ¿Viste cuando uno dice, ¿cómo me sentiría si hiciese tal o cual cosa? Bueno, probemos. Eso te lo va a estar dando la Luna con Saturno. ¿Sí? ¿Cómo me sentiría si estuviese en tal rol o en tal lugar? Bueno, Excelente. justamente Saturno le da forma a eso pisciano y alimenta la Luna.
Sí, la experimentación que llamabas, Rafa. Mm. Sí, sí, un sextil, recordemos que es un aspecto geminiano de 60 grados. Sí, primero una errata, que yo estaba hablando de la respuesta de Job y de Jung, y eso es otra cosa muy distinta. La historia que conté es de Jonás, sí, Ok. Jonás, esa es la primera acotación. La segunda es que alguien en el chat llamado Shes muy amablemente ha hecho 10 regalos de miembros para membresía y le agradezco. Qué bonito detalle, porque es como si ella hubiera comprado 10 membresías y se las regaló a gente que estaba ahí en el chat. Muy bien. Excelente, muchas gracias, querida Ches. Es la segunda o tercera vez que lo haces. Me sorprende, no conocía el proceso y es maravilloso. Muchas gracias por hacerlo. Porque a la final ese regalo es interesante porque eh, la gente que entra a ser miembro pues tiene acceso a contenido premium y a una interacción que damos cada 15 días y que fue hecha por YouTube para Argentina por toda la crisis económica porque sale casi que a un precio A ver, irrisorio. sí, realmente en pesos, digo el valor en pesos argentinos, son al mes unos 2.000 pesos Sí, eso nos argentinos. da O como sea, $2. realmente incentivo a la gente que se una a la membresía porque yo he participado unas veces en tus talleres o capaz los he visto sin entrar en Zoom y son muy ricos todo lo que se logra. Aparte le dedicas unas 2 horas. Entonces, para lo que es Argentina, que bueno, siempre tenemos esta burbuja económica como una economía aparte, es sumamente accesible. Ah, qué bonito, muchas gracias. Bien, y regresando al tema con este Saturno, este sextil que estás mencionando, Rafa, es que esto es muy poderoso. Mira, los mejores aspectos en una carta natal para mí son las cuadraturas, pero son muy dramáticas. Entonces, los que le siguen son los sextiles, ¿sí? Porque es que entre la cuadratura y el sextil, los dos llaman a la acción, pero uno con mucha violencia y otro con mucha armonía. Los dos llaman a la acción. El trígono, en cambio, es como si apagara un poco las zonas, porque como todo está tan bonito y todo está tan en orden, me duermo, ¿sí? El sextil, en A ver, cambio, sí, los trígonos, a ver, como la astrología es amoral, los trígonos dan rienda suelta a las cosas. A ver, un ejemplo, y por favor, que la gente que tenga Marte, Trígono, Plutón no piense que estoy hablando de ellos, ¿sí? El asesino serial Ted Bundy tenía Marte, Trígono, Plutón, y uno puede decir, ah, como era un trígono, fluía esos bajos impulsos. Posiblemente si era una cuadratura, le generaba un conflicto, y entonces, bueno, no lo atendía el tema. En cambio, al ser un trígono, viajaba sin problema. Por eso hay que siempre prestar atención que la astrología es amoral, no es que porque haya un trígono la persona va a ser bondadosa o que sea una cuadratura la persona va a ser mala. ¿Sí? Un trígono, las cosas fluyen con, a ver, viajan lo más cómodo posible, sin restricción. Y muchas veces, bueno, obviamente para muchas áreas de la vida eso es completamente nocivo para uno o para los demás. exacto. Sí. En cambio, en el sextil, ¿sí? En el sextil hay una Te mandan complementación de WhatsApp. elementos, ¿sí? Sí, ¿Sí? hay un complemento. ¿M? El hecho de que haya un sextil entre el Sol y Saturno, y entre la Luna y Saturno, tanto para la Luna nueva como para el Año Nuevo, ¿sí? Es un llamado a la acción con posibilidades. ¿Qué significa acción con posibilidades? Es como si tuviera un refuerzo positivo, es como si dijera, voy por buen camino, eh, y hay retos, y hay por hacer cosas, ¿sí? Y por experimentar, que fue la palabra que hoy nos trajo Rafael tan preciosa, porque la experimentación con un sextil es la fuente del gozo. ¿Sí? Ay, probemos Ujú. esto y probemos aquello. Y a Ahí medida va. que vamos probando, se va construyendo, ¿sí? Además, lo más importante es que eso cubre las necesidades emocionales que es la luna. Pasa a ser el biberón de la luna, esta experimentación llevada a la realidad. O sea, quiero decir, eso se llama bienestar, Es- ni más ni menos. sí, sí. ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta con las experimentaciones? Miren, estamos acostumbrados a juzgar la violencia fuera con suprema moralidad. Juzgamos a los autócratas que vemos por allí en las noticias, juzgamos a la gente afuera, juzgamos a la violencia. Pero resulta que internamente somos más violentos que todos ellos afuera, ¿sí? Porque medio
experimentamos algo y no nos sale bien e inmediatamente nos juzgamos de una manera atroz, ¿sí? Eh, es decir, la experimentación funciona muy bien siempre y cuando haya una figura caritativa, misericordiosa y amorosa adentro, en donde me doy el permiso de que si me equivoco, me abrazo y me contengo. Y eso me permite seguir experimentando, seguir jugando, seguir dañando cosas, pero también seguir creando otras. ¿Sí? Y cuando experimento, necesito gastar de mí, gastar de mis recursos, gastar de mi paciencia, de mi tiempo. ¿Sí? Si dejo de ser violento y más bien soy amoroso conmigo mismo, entonces doy una posibilidad eh, para que haya construcción. ¿Sí? Entonces, con este aspecto yo los invito a que nos demos con cariño, ¿sí? A que experimentemos y nos permitamos gastar y así perdamos en ese gasto o generemos, ¿sí? Y nos recibamos con amor, con cariño. ¿Sí? Desde esa perspectiva, ese aspecto es supremamente fértil, porque recordemos que la Luna está en terrenos donde Plutón hizo erupción, entonces es una tierra supremamente fértil. Es donde se pueden hacer muchas cosas. Sí, incluso también para mucha gente que pueda estar atravesando un estado de ánimo bajo o en cierto decaimiento, el hecho de experimentar lleva justamente a reconectar con la niñez, ¿no? Entonces, qué mejor que eso, de ser un poco geminiano, de geminizar la vida. Y, a ver, no estoy hablando de grandes hazañas o proezas, justamente hablo de una persona que esté en una situación caída, ¿no? De decaimiento, de experimentar con pequeñas cosas, con un curso pequeño, con una interacción, con, bueno, esa suerte de experimentos, y eso va a alimentar a la luna al fin y al cabo. Por eso, a ver, cada vez yo estoy más práctico, si se quiere, más buscando el método del autoconocimiento, no que sea un eslogan el autoconocerse como si fuese que únicamente, que no lo estoy desvalorizando, pero pareciera que la única vía es la meditación, cuando la meditación en tal caso es parte de este proceso y es para añadir esos espacios entre pensamiento y pensamiento para poder aquietar un poco todo, ¿sí? Pero pareciera que si no es la única forma, hay que... no. Pues Rafa, aquí está pasando todo un milagro hoy en este chat. Estoy ¿Qué asombrado pasó? porque les volvió a regalar más, más Bueno, muchas membresías. gracias. Van, regaló en total 70 membresías, más de 70, y ahí está la gente contenta recibiendo las membresías. ¿Quieres contar un poco de qué va eso? Porque Increíble. yo no lo comprendo mucho, porque capaz hay gente que capaz no lo entiendo qué quiere decir regalarlas, Sí, tal parece o con el que mecanismo. yo estoy aprendiendo del tema, pero tal parece que YouTube permite que tú regales membresías. ¿Sí? Ok, Entonces, tú puedes mandar, digamos, en el chat, puedes mandar un super thanks. Tú estás agradecido con la charla que estás teniendo, entonces dices, voy a mandar $1, sí, a- ¿sí? O voy a mandar $10, o voy a mandar lo que quiera, ¿sí? Entonces es una sí. forma. Pero otra forma de dar agradecimiento es regalando membresías, ¿sí? ¿Y cómo accede Entonces, la gente a esas membresías? ahí por el chat hay un símbolo como de pesos, entonces ahí tú eliges qué Ah, quieres hacer, ¿sí? ¿Quieres regalar? ¿Quieres hacer una cosa o la otra? ¿Quieres mandar un super thanks? ¿Quieres mandar un GIF? Ah, ¿sí? claro, pero el que las recibe, ¿cómo se reciben eso? La persona. Yo creo, no sé por qué nunca lo he hecho, ¿Cómo se pero accede a yo, esa membresía que se está sí. distribuyendo? Eso pregunto. Ya, Yo ¿cómo pregunto se para que accede? quede claro nada Sí, más. sí. La gente que ya tiene la membresía, simplemente ya cuando entra a mi canal encuentra todo el contenido premium disponible con su usuario. Ok. O sea, si accede Sí, con su usuario, ingresa todo ese contenido premium e ingresa a los talleres que hago quincenalmente, los domingos. ¿Sí? sí, y otro contenido, sí. Eso es lo que hace la membresía. ¿Sí? Pero pues no, muchas gracias, querida Chess, pues qué gran sorpresa. Así acá está diciendo, YouTube te deja regalar membresías y elige al azar a quién dárselas. Aquí nos está diciendo Chess. Ah, ok, claro, esa la distribución, ¿cómo era? Sí, Esa era mi al pregunta. azar. YouTube, está bien, la distribuye Mm, azarosamente, listo. Está bien, eso, esa parte era la que no entendí. sí. No, pues querida Chess, pues muchas gracias, es precioso. O sea,
Estoy aterrado de todo lo que pasó ahí. Pero bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Es regalo de Navidad, de Año Nuevo, de todo. Sea, es un regalo que nos está dando y a la comunidad. O sea, es bellísimo. Seguro, claro, para Precioso. todos. Mm. Bueno, muchas gracias, Che. Se valora estos gestos, bueno, se valoran mucho, ¿no? Bueno, Rafa, ¿qué más nos quedó acá pendiente por decir? Le hemos dado la vuelta. Le hemos dado la vuelta realmente. Mm. Yo creo que como síntesis, yo creo que es una luna nueva y un año nuevo que están conectados, entrelazados. Creo que las lunas nuevas en Capricornio son una invitación a ordenarnos. Miren, lo peor que podemos hacer con Capricornios es pelear y discutir con las figuras de autoridad. ¿Sí? Las figuras de autoridad son un símbolo y son un reflejo de la autoridad que llevamos dentro que quiere organizar. ¿Sí? Si peleamos con la autoridad y con lo rígido, con las leyes y con todo eso, es como si peleáramos con nuestro esqueleto. Si no tuviéramos Claro, esqueleto y esa parte rígida de nuestro ser, seríamos amibas arrastrándonos. Pero gracias a que tenemos esqueleto, tenemos postura y tenemos fuerza y tenemos músculos y todo se rodea y tenemos piel y después tenemos sensibilidad. ¿Sí? Entonces, si peleamos con Saturno, si peleamos con la estructura, con el orden, con afuera, pues estamos peleando internamente con ello. Si nos amistamos internamente con ordenarnos, ordenar nuestra vida, ponernos unos cronogramas, ciertas metas, sin tanta rigidez tampoco, porque el hueso, aunque aparezca muy rígido, y es no es supremamente inquebrantable. blando, sí, se está haciendo todo el tiempo. Eh, entonces, desde esa perspectiva, yo creo que una luna nueva en Capricornio es hagámonos amigo de Saturno. Hacernos amigo de Saturno también es hacernos amigo de la diosa necesidad. La diosa necesidad es un factor fundamental para la evolución. Solamente si tengo hambre, voy y busco cómo hacerme un rico almuerzo o hacerme algo que me dé placer y me nutra. ¿Sí? Pero si elimino a Saturno y a la diosa necesidad de la ecuación, no avanzo, me duermo, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces es como hacernos amigo de todos los Saturnos, del frío, hacernos amigo Mm. de la soledad, hacernos amigos de los parámetros, de las leyes, de, Sí, de el las de hasta cosas dónde se fijas, puede también. de hasta dónde se puede, de los límites. ¿Sí? Si estamos en constante pelea con todo eso afuera, seguramente internamente no queremos asumir la responsabilidad que tenemos con eso y lo formativo que podría llegar a ser. ¿Sí? Yo no estoy Ujú. diciendo que sea el todo, es una parte, es un compartimiento, Saturno. Eso. ¿Sí? Así que muy bien, el último programa del año nos estamos viendo o sea, el jueves que viene, no el otro, ¿cierto? El- sí, este jueves voy a estar de pausa, De, de de merecida pausa. pausa, el 2 Y por otro de las lado, 2. vas a dar un curso de sinastrías, ¿puede ser? Ay, sí, Rafa querido, el 11 de enero ¿Ok? iniciamos un curso de relaciones humanas y sinastrías. Son 3 sesiones en donde, por supuesto, utilizamos la astrología como herramienta fundamental para entenderlo desde la técnica de la sinastría, pero es un curso más psicológico, en donde Ah, lo ok. que busco es entender lo que sucede en las relaciones a nivel psicológico, el espejo que son, las perchas donde colgamos nuestra estructura psíquica y cómo termina siendo el gran maestro de la estructura de la individualidad, las relaciones. Entonces es un curso de 3 sesiones de 3 sábados. Muy Arranca bien. el 11 de enero. Perfecto. Bueno, resta desearles a todos un próspero año nuevo. Ya pasamos las Navidades, que espero que la hayan pasado muy bien, ¿sí? Así que bueno, un enorme abrazo a toda esta comunidad hermosa que tenemos, que hemos generado jueves a jueves. Un gran feliz año para todos, para todas, para ti, querido amigo. Y bueno, ya vamos a empezar con todo el 2025 que está a la vuelta de la esquina. Rafa,
que este fin de año sea un símbolo de seguir adelante muchos años más. Ojalá que lleguemos a la preciosa edad del júbilo, acá ya con el pelo bien blanco y todo, todavía haciendo programas, con toda esa sabiduría que Esto, te acompaña, con todas las vivencias. Y primero, a ver, si vamos 3 años y medio, aspiremos primero a un ciclo de Urano, a una fase de Urano, ¿no? Ya casi además vamos a iniciar de verdad nuestros programas ya con un Urano distinto. Nosotros iniciamos programas con un Urano en Tauro, iniciamos programas con un Plutón en Capricornio, Sí, ¿sí? Y con un Neptuno en Piscis. Entonces, seguramente este 2025, como todos estos transpersonales cambian, nuestros programas también van a tener otro aire, seguramente. es Y vamos a estar ahí exactamente. fluyendo con este cambio y transformándonos a la velocidad del cambio, porque la velocidad que viene en el 2025 es extrema. Sí, sí, yo por lo pronto el primer cambio que quiero instaurar para nuestros programas es acopiarme de una decoración, porque ya la pared blanca me parece que ya cumplió un ciclo. El fondo blanco de cierta decoración y cambiar el formato de la vista de video y, bueno, decoración astrológica, ¿no? Pero bueno, vamos a dedicarnos un poquito de enero a acomodar todo eso. Y como es Ya que hay un afuera, ascendente en Libra, que mejor que embellecer la transmisión. y como es adentro, es afuera, seguramente los Ujú. cambios que hacemos afuera también se van viendo en nuestro discurso y en nuestras visiones. ¿Qué año el que viene, querido Rafa? Yo estoy feliz de estar vivo, de poder contar esta historia y de ser de pronto canales de interpretación de lo que está sucediendo alrededor a través de nuestros ojos y desde nuestra experiencia astrológica y de vida. Sí. Así Entonces, qué es. gusto siempre compartir contigo, Rafa. No, por favor, el gusto siempre es mío estos jueves jupiterinos. Así que de 10. Joya, nunca taxi. Bueno, un feliz año, querida audiencia. Mira, ahí mandaron otro super thanks y todo. Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros, por sus likes, Sí, por gracias sus por los comentarios. comentarios, por todo, porque la verdad que son hermosos. Los mensajes directos, con los mensajes públicos, la verdad que son bárbaros, la verdad. Son Hasta, bárbaros. Yo y tengo hasta, interceptado el eje Leo Acuario, entonces muchas veces la parte leonina, mucho el feedback, no, yo digo, ¿por qué tanto comentario? Lindo. No como que cuesta, pero bueno, cosas que uno procesa. ¿no? Y los comentarios no solamente los buenos, que son preciosos, sino también las críticas constructivas y a veces las destructivas, también bienvenidas. O sea, es que pienso que no tenemos por qué ser todos iguales ni pensar igual. De todas Bueno, formas, vos fíjate que es el ejemplo que dije de las generalidades, ¿no? Es un ejemplo, de 100 comentarios lindos puede haber dos destructivos y uno se queda ya con esa destrucción. No la quiero hacer larga, pero los comediantes dicen que pasa mucho eso. Cuando hacen la obra de comedia, si hay dos o tres en el público que no están sonriendo, aunque haya una carcajada general, se quedan queriendo insistir con esos dos o tres para hacerlos reír. Y bueno, no se puede todo. de todo. Pero también te quiero decir que eh, para mí este año ha sido de mucho aprendizaje de entender que no necesito estar, digamos, teniendo a todo mundo contento. Imagínate con mi Es imposible. Venus Urano en casa 3 en Libra, ¿no? Es una cosa muy No, no se complicada, puede, no se ¿sí? puede, como a nosotros hay gente que de repente hay programas de lo que fuese que... A ver, yo en lo personal solamente comento un video si voy a decir algo bonito, si no, paso de largo. En lo personal. Pero bueno, ahí habrá gente que uno ve en cualquier área, en cualquier video, de cualquier tema, no solo astrología, que uno quizá le choca o lo que fuese, pero queda en los adentros y ya. Exacto, Y creo pero que esa es la forma de construir una sociedad mejor, al fin y al cabo. sí, y de todas formas quiero rescatar porque fíjate que a alguien que no le haya gustado algo, una risa mía, un comentario o que no te deje hablar o lo que sea, ¿sí? De todas formas se tomó el tiempo de escribir, ¿sí? Y yo también digo, bueno, está tomándose su tiempo para escribir un comentario negativo. Y Sí, también yo a por veces me eso, imagino cómo es si están sentados en el sillón con el celular, si están en la computadora y lo hacen, qué piensan, si están escuchando música al mismo tiempo.
Digo, ¿cómo es? Me gustaría ser un gran hermano para ese momento. No lo entiendo mucho. Bueno, Y por eso quiero agradecer a mis amigos y a mis enemigos que se tomen el tiempo de escribirnos, ¿sí? De todas formas es muy valioso. Yo quiero decirles que leo todos los comentarios que me dejan en YouTube. Algunos los trato de responder, pero si lo respondiera a todo, pues no tendría más tiempo para nada. no, Sin yo a embargo, algunos puedo responder o intento poner me gusta a lo del canal este, ¿no? Pero bueno, yo también tengo mi canal y demás que también, entonces a veces no se puede, pero leemos todo, que sepan eso, sí. sí, y bueno, pues mira, ahí mandaron más super tanks de todo, no, divinos. No, eso, Mercho, y el video están de un generoso, un amoroso, muchas gracias. Muchas gracias. Mm, bonito. Así que bueno, nos estamos viendo el año que viene. No, nos vemos el año que viene, querido Rafa. Gracias por todo, por tu tiempo, tu No, a paciencia, ti tu siempre, a ti siempre. dedicación. No, por favor, a ti siempre. A ti siempre. Un gran saludo a todos.